7 de diciembre de 2019 Central City. ¿Qué sucede cuando algo tan simple como una hamburguesa altera todo un vecindario? Durante años, el suburbio fue pacífico, el tipo de lugar donde todos sabían el nombre de los demás, saludaban desde sus porches y compartían conversaciones triviales los fines de semana por la mañana. En el corazón de esta armonía estaba Frank Wilson, el vecino perfecto. O eso pensaban todos. Frank era un hombre blanco de unos 40 años, siempre inmaculadamente vestido y rápido con una sonrisa encantadora. Ayudaba a los ancianos con sus compras, organizaba fiestas en la cuadra y mantenía su césped inmaculado. Sus vecinos lo admiraban, pero ninguno de ellos conocía el odio latente que se escondía debajo de su exterior pulido. Ese odio salió a la superficie el día que llegó Henry Johnson. Henry era un hombre negro mayor, alegre y cálido, con un carrito lleno de magia culinaria. Henry, un chef retirado, había pasado décadas perfeccionando su oficio y ahora quería compartirlo con el mundo. O al menos con este vecindario. Su carrito de comida era modesto pero acogedor, pintado en colores brillantes con un cartel pintado a mano que decía las mejores hamburguesas de Henry. Llegó al vecindario en una tarde tranquila y, al final del día, su presencia era imposible de ignorar. El olor de hamburguesas chisporroteantes, cebollas caramelizadas y panecillos recién tostados flotaba por las calles, sacando a la gente de sus casas. Al principio, curiosos, se acercaron al carrito, recibidos por la risa estruendosa de Henry y una sonrisa cálida y genuina. «Vamos, gente, nunca han comido una hamburguesa como la mía», gritó, dando vuelta las hamburguesas en la pequeña parrilla incorporada al carrito. Ingredientes frescos, condimento secreto. Volverán por más, se los prometo. Escépticos pero intrigados, los vecinos pidieron su primera hamburguesa y luego su segunda. Henry tenía razón. Estas no eran solo hamburguesas. Eran una experiencia. Hamburguesas gruesas, jugosas y perfectamente condimentadas combinadas con lechuga crujiente, tomates maduros y una salsa tan buena que dejaba a la gente adivinando qué contenía. La noticia se difundió rápidamente. En cuestión de días, la gente venía de varias cuadras de distancia y formaba fila en el carrito de Henry todas las noches. Las familias se reían juntas mientras esperaban. Los niños bailaban al ritmo de la alegre música que tocaba Henry y los vecinos que antes rara vez hablaban ahora se unían por su amor compartido por las hamburguesas. Era como si el carrito de Henry hubiera insuflado nueva vida al vecindario. Pero no todos estaban contentos. Frank observó todo desde su ventana, con la mandíbula apretada y las manos agarrando las cortinas con tanta fuerza que comenzaron a rasgarse. No salió. Ni siquiera saludó cuando sus vecinos más cercanos pasaron con sus hamburguesas zumbando de satisfacción. En cambio, se quedó allí, con el rostro oscurecido por el resentimiento. ¿Por qué todos están tan obsesionados con él?, pensó, mirando fijamente al anciano que estaba en el centro de la multitud, dando vueltas a las hamburguesas con una facilidad practicada. Frank sintió una profunda amargura. No se trataba solo de la comida. Se trataba de lo que representaba Henry. Él no pertenecía allí, ni al vecindario de Frank, ni entre su gente. Las risas afuera lo ponían nervioso. La música del carrito de Henry era demasiado alta, el olor de las hamburguesas demasiado fuerte. Y las multitudes eran una molestia. Frank se decía a sí mismo todas esas cosas para justificar la ira que bullía en su interior. Pero en el fondo, él sabía la verdad. No era la música ni el olor ni la gente. Era Henry. Esa noche, Frank estaba de pie en su porche, mirando a la multitud alrededor del carrito de Henry. Se burló al ver al anciano sonriendo, riendo y sirviendo comida con tanta facilidad. Frank odiaba lo mucho que la gente lo amaba. «Esta es mi calle», murmuró en voz baja. «No la suya. Se lo demostraré». El odio de Frank crecía con cada hamburguesa que Henry vendía. Era un odio nacido del prejuicio, los celos y una abrumadora necesidad de tener el control. En lo que a Frank respectaba, solo había lugar para una figura querida en este vecindario, y no iba a ser Henry. Y así, mientras el sol se ponía y las risas de sus vecinos se desvanecían en la noche, Frank comenzó a planear.
Lo que comenzó como frustración se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más oscuro. Henry no tenía idea de con qué tipo de hombre estaba tratando. La amargura de Frank supuraba como una herida abierta. Cada noche, la visión del carrito de comida de Henry rodeado de vecinos felices lo carcomía. Era como si el éxito de Henry se burlara de él, desafiara su estatus como el pilar de la comunidad. Frank se sintió invisible por primera vez en años, y eso lo enfureció. ¿Por qué recibe toda la atención?, murmuró Frank para sí mismo, caminando de un lado a otro en su sala de estar. Una noche tarde. El débil sonido de risas afuera solo hizo que su ira ardiera más. Llevo aquí 20 años. He trabajado duro para hacer de este vecindario lo que es. Y ahora llega este forastero y se lo lleva todo. Frank no era el tipo de hombre que se enfrentaba a alguien directamente, al menos no frente a una audiencia. Sabía cómo desempeñar el papel del vecino agradable demasiado bien como para arriesgar su reputación. Pero el resentimiento era demasiado grande para ignorarlo. Cuanto más pensaba en Henry, más se convencía de que el anciano era una especie de invasor. Frank creía que el carro de Henry no solo vendía comida. Amenazaba el orden del vecindario. Y Frank se enorgullecía de ser el guardián tácito de ese orden. A la mañana siguiente, Frank decidió tomar medidas. Era temprano cuando Frank se acercó al carro de Henry. El aire todavía estaba fresco y las calles estaban tranquilas. Henry acababa de terminar de instalarse y estaba encendiendo la parrilla cuando apareció Frank. Su actitud refinada había desaparecido, reemplazada por un tono cortante en su voz. «Así que eres de quien todos han estado hablando», dijo Frank, acercándose al carro. Henry levantó la vista y su cálida sonrisa se extendió de inmediato por su rostro. «Buenos días. Debes ser Frank. He oído hablar mucho de ti. Siempre organizando esos eventos del vecindario, ¿verdad? Encantado de conocerte». Frank ignoró el apretón de manos que Henry le ofreció. Se cruzó de brazos y miró el carrito, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Has estado ocupado, ¿no? Parece que todas las noches estás aquí causando un alboroto, música a todo volumen, multitudes por todos lados. ¿No crees que estás perturbando la paz?». La sonrisa de Henry vaciló un poco, pero mantuvo su tono educado. «Lo siento si he causado algún problema. Intento mantener la música baja y la gente parece disfrutar de pasar el rato aquí. Es bueno para el vecindario, ¿no crees?». Frank se inclinó y su voz se redujo a un susurro amenazador. «No, no creo que sea bueno. Esta es una calle tranquila. No necesitamos un circo todas las noches. Y déjame dejar algo en claro, no te quiero aquí». Henry parpadeó, sorprendido por la hostilidad. «Señor, solo estoy tratando de ganarme la vida. No estoy molestando a nadie». El rostro de Frank se ensombreció. «Me estás molestando, y te digo que esta pequeña operación tuya no durará mucho. Así que esto es lo que va a pasar. Tomaré una hamburguesa ahora, y todas las noches después de esta, espero una gratis. Si no quieres problemas, harás lo que yo diga». La cortesía de Henry fue reemplazada por una firmeza tranquila. «Lo siento, pero no puedo hacer eso. Este carrito es mi sustento, y no puedo simplemente regalar comida». Los ojos de Frank se entrecerraron, su voz goteaba amenaza. «Te arrepentirás de esa decisión. Créeme». Tomó una hamburguesa del carrito, giró sobre sus talones y se fue sin pagar, dejando a Henry parado allí, confundido e incómodo. Esa noche, Frank estaba sentado en su porche, mirando fijamente a la animada multitud alrededor del carrito de Henry. Las risas, la música, las sonrisas radiantes, eran como un cuchillo retorciéndose en su estómago. No lo soportó más. Agarró un bate de béisbol de su garaje y caminó por la calle, con las mandíbulas apretadas y el mango del bate bien apretado. «Espera. Si apoyas el racismo, comenta 55 si estás en contra, comenta 77 si te has enfrentado al racismo, cuéntanoslo y comparte tu historia con nosotros en nuestro correo electrónico en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal». La escena era casi surrealista.
Las familias hacían fila, charlando y riendo, mientras Henry trabajaba en la parrilla con su entusiasmo habitual. Nadie notó a Frank hasta que entró en el círculo de luz proyectado por la bombilla superior del carrito. «Frank». Uno de los vecinos gritó, sorprendido. «No pensé que te veríamos aquí». Frank los ignoró. Sin decir palabra, levantó el bate y lo golpeó con fuerza contra el carrito. El sonido del metal crujiendo y el vidrio rompiéndose silenció a la multitud al instante. Henry saltó hacia atrás, sobresaltado. «Oye, ¿qué estás haciendo?». Frank no respondió. Frank volvió a golpear, destrozando las bandejas de condimentos, la parrilla y el colorido cartel que Henry había pintado a mano. El carrito, que antes estaba lleno de vida, ahora era un desastre de metal retorcido y comida derramada. «¿Crees que puedes ignorarme?», gritó Frank, con el rostro desencajado por la rabia. «Te lo advertí. Este es mi vecindario. No perteneces aquí». Los vecinos se quedaron paralizados por la conmoción, demasiado aturdidos para reaccionar. Henry miró la destrucción, con las manos temblorosas. El carrito era su sueño, su fuente de ingresos, y Frank lo había destruido en segundos. Cuando el silencio se volvió insoportable, uno de los vecinos finalmente dio un paso adelante. «Frank, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto». Frank apuntó con el bate a Henry, con la voz temblorosa de furia. No escuchó. Le dije que se fuera, pero no escuchó. Ahora aprenderá. Mientras los vecinos se reunían alrededor de Henry para consolarlo, Frank arrojó el bate al suelo y salió furioso de su porche. Más tarde esa noche, vio cómo se llevaban el carro destrozado, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. «Esto es solo el principio», murmuró. Desearía no haber venido nunca aquí. El odio de Frank lo había consumido por completo, y estaba lejos de terminar. Frank Wilson apenas podía contener su furia mientras veía que el carro de Henry volvía a la vida. Días después de haber destrozado el carro en pedazos, los vecinos se habían unido para ayudar a Henry a reconstruirlo. Y ahora el letrero brillante, aunque un poco desgastado, colgaba orgullosamente de nuevo, las mejores hamburguesas de Henry. Frank estaba sentado en su porche, sus dedos golpeando rítmicamente el apoyabrazos de su silla. El sonido de las risas se extendió por la calle mientras los niños corrían hacia el carro, sus rostros se iluminaban de alegría al ver a Henry volteando hamburguesas. Las familias hacían fila, charlando, su camaradería, una bofetada en la cara para Frank. Para él, la multitud era un recordatorio de que sus esfuerzos habían sido en vano. ¿Por qué no lo dejaban morir? Frank murmuró en voz baja. Le advertí. Destrocé esa cosa en pedazos. Y aquí está de nuevo, actuando como si nada hubiera pasado. La obsesión de Frank con Henry había llegado a un punto álgido. Ya no se trataba solo del carrito. Se trataba del control. Para Frank, la mera existencia del éxito de Henry era una afrenta, un desafío a su autoridad tácita sobre el vecindario. En la mente retorcida de Frank, la resistencia de Henry no era admirable. Era un desafío, una amenaza directa al orden que Frank creía defender. «Arreglaré esto para siempre», gruñó Frank, retirándose a su casa. A la mañana siguiente, Frank hizo su movimiento. Sentado en su mesa de cocina impecable, marcó el número del departamento de salud local. Su voz era tranquila y mesurada, practicada para sonar preocupada pero sincera. «Buenos días», comenzó Frank. «Vivo en los suburbios y he notado que un carrito de comida funciona en nuestra calle durante las últimas semanas. Al principio pensé que era una buena incorporación, pero me he preocupado por los estándares de higiene». La voz del otro lado era educada pero profesional. «¿Ha observado alguna infracción específica, señor?». Frank dudó una fracción de segundo antes de continuar, eligiendo sus palabras con cuidado. «Bueno, he comido allí algunas veces y debo decir que me he sentido mal después de cada comida. Al principio no le di mucha importancia, pero he oído a otros del vecindario quejarse también. Son sobre todo familias y niños los que comen allí, y odiaría que alguien se enfermara de gravedad». La oficial tomó notas, su tono se volvió serio. «Gracias por informarnos de esto.
Enviaremos un equipo de inspección para investigar. Frank terminó la llamada con una sonrisa de suficiencia. Esa parte fue fácil, pero sabía que no era suficiente con simplemente informar sobre el carrito de Henry. Necesitaba asegurarse de que los inspectores encontraran algo condenatorio esa noche. Bajo la COVID de la oscuridad, Frank puso en marcha su segundo plan. Vestido de negro para evitar que lo vieran, se deslizó hasta el patio trasero de Henry. Había estado observando a Henry durante semanas y sabía exactamente dónde guardaba el anciano sus ingredientes. El cobertizo en la parte trasera del pequeño patio de Henry estaba abierto como siempre, sus puertas de madera crujieron levemente cuando Frank las empujó para abrirlas. Dentro, contenedores cuidadosamente apilados contenían verduras frescas, bollos y paquetes de carne sellados al vacío. El cobertizo olía a limpio, como a productos recién lavados y madera seca. Frank sacó un frasco de su bolsillo. El líquido dentro estaba turbio, su etiqueta estaba cubierta de advertencias. Tóxico, no inocuo. Manipular con guantes. Frank lo había comprado en línea de una fuente dudosa, sabiendo que estropearía todo lo que tocara. Esto funcionará, murmuró para sí mismo, vertiendo el líquido sobre los paquetes de carne primero, luego empapando los bollos y las verduras. Se aseguró de esparcirlo uniformemente, asegurándose de que ninguna parte del suministro de alimentos de Henry se salvara. El olor químico agrio del líquido se mezcló con el aroma fresco de la comida, y Frank no pudo evitar sonreír ante la ironía. Una vez que terminó el trabajo, Frank se deslizó de nuevo hacia la noche, sintiendo una oleada de satisfacción. Esta vez, Henry no solo perdería su carrito. Lo perdería todo. Al día siguiente, Henry estaba de buen ánimo. Su carrito estaba reparado, sus suministros se habían repuesto y el apoyo de la comunidad le había dado esperanza. Mientras hacía rodar el carrito por la calle, saludando a las caras conocidas, sintió una renovada sensación de propósito. Pero esa noche, cuando la fila alrededor de su carrito se hizo más larga, llegó un grupo de funcionarios del Departamento de Salud local. Sr. Johnson, preguntó uno de ellos, sosteniendo un portapapeles. Henry se secó las manos con una toalla y sonrió. Ese soy yo. ¿Cómo puedo ayudarlo? La expresión del inspector era seria. Hemos recibido quejas sobre que su comida podría causar enfermedades. Necesitaremos realizar una inspección de su carrito y sus suministros. La sonrisa de Henry se desvaneció. ¿Quejas? Eso no tiene sentido. Yo mismo reviso todo. Lo entiendo, señor, pero es un procedimiento estándar, dijo el inspector. Tendremos que analizar su comida. La multitud observó en silencio mientras los inspectores comenzaban su trabajo. Revisaron la limpieza del carrito, tomaron muestras de la comida y examinaron los contenedores de almacenamiento de Henry. Henry se quedó de pie a un lado, con el corazón palpitando con fuerza. Se enorgullecía de mantener los estándares más altos. No podía haber nada malo. Pero entonces uno de los inspectores levantó una muestra de carne, con el rostro sombrío. Esto está contaminado, dijo. Y no es solo la carne. Los bollos, las verduras. Todo ha estado expuesto a sustancias nocivas. Henry miró con incredulidad. Eso no es posible. Lo manejé todo yo mismo. Nunca antes había tenido una sola queja. El inspector negó con la cabeza. Lo siento, pero no tenemos otra opción. Vamos a cerrar este carrito de inmediato. Antes de que Henry pudiera protestar más, se acercaron dos agentes de policía. Señor Johnson, lo arrestamos por vender alimentos nocivos. ¿Qué?, exclamó Henry, presa del pánico. Esto es un error. No hice nada malo. Pero sus protestas cayeron en saco roto. Los agentes lo esposaron y se lo llevaron, dejando atrás su carrito. La multitud, atónita y en silencio, solo pudo observar cómo les arrebataban al hombre al que habían llegado a amar. Desde las sombras de su porche, Frank observó cómo se desarrollaba todo. Una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro cuando vio que escoltaban a Henry hasta el coche de policía. No necesitaba escuchar lo que decían. La vista de Henry esposado era suficiente. Te lo dije,
murmuró Frank para sí mismo. Te lo advertí. Deberías haberte ido mientras tuviste la oportunidad. Mientras el coche de policía se alejaba, Frank levantó su copa en un brindis simulado por sí mismo. En su mente, había ganado. El carrito de Henry había desaparecido, su reputación destruida y el vecindario finalmente era suyo de nuevo. Sin embargo, Frank no sabía que su victoria estaba lejos de ser segura. Las semillas de su caída ya habían sido sembradas y la verdad pronto saldría a la luz. Henry estaba sentado en su viejo sofá, con las manos agarrando una humeante taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Su hogar, que normalmente le resultaba acogedor y atractivo, ahora parecía sofocante. Se quedó mirando la pared, su mente repasando cada momento de la semana pasada. Los inspectores de sanidad que cerraron su carrito, la humillación de ser esposado delante de los vecinos. Las noches desesperanzadoras en la cárcel, donde su reputación y su sustento parecían desvanecerse ante sus ojos. Henry había construido su vida en torno a la confianza. Su carrito de comida no era solo un negocio. Era un símbolo de su dedicación, sus años como chef y su amor por la cocina. Trataba a cada cliente como a su familia, a cada hamburguesa como un regalo. Pero ahora esa confianza se había hecho añicos. Nada de esto tiene sentido, murmuró para sí mismo, dejando la taza sobre la mesa de café. No podía dejarlo pasar. Las acusaciones, los inspectores que encontraron comida contaminada. Era imposible. Lo comprobaba todo 2 veces todos los días. Tenía que haber una explicación. A medida que la noche se hacía más profunda, un pensamiento lo asaltó. Las cámaras. Meses atrás, un amable vecino había ayudado a Henry a instalar un sistema de seguridad. No era nada sofisticado, solo unas pocas cámaras básicas para vigilar su patio trasero y el cobertizo donde guardaba los suministros de su carrito. En ese momento, Henry había pensado que era innecesario, pero ahora se sentía como su última esperanza. Henry encendió su computadora portátil, el leve zumbido de la máquina llenó la habitación silenciosa. Navegó hasta las imágenes de seguridad, sus dedos temblaban mientras se desplazaba por las grabaciones. Las primeras horas no mostraban nada inusual. Se vio a sí mismo empujando el carrito de regreso al cobertizo, limpiándolo, cerrando con cuidado las puertas. A medida que pasaban las horas en las imágenes, Henry se frustraba. No había nada fuera de lo normal, solo la quietud silenciosa de su patio trasero por la noche. Pero entonces algo le llamó la atención. A las 2:47 de la mañana apareció una sombra en el borde de la pantalla. Henry se inclinó, con el corazón palpitando. La figura se movió sigilosamente, manteniéndose cerca de la cerca antes de deslizarse hacia el patio. La persona vestía ropa oscura y se movía con determinación, dirigiéndose directamente al cover. Un momento después, sacaron algo de su bolsillo, una pequeña botella o frasco. La figura vertió su contenido sobre los contenedores de comida cuidadosamente apilados, asegurándose de que todo estuviera cubierto. Cuando la persona se volvió hacia la cámara por un breve momento, Henry se congeló. La imagen granulada no era perfecta, pero el rostro era inconfundible. Era Frank Wilson. Henry se recostó en su silla, con las manos temblorosas. Frank, susurró, su voz apenas audible. Él hizo esto. Me saboteó. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Frank había destruido su vida a propósito, y lo había hecho con precisión. No fue suficiente que Frank lo intimidara o amenazara. Había ido más allá para arruinar a Henry por completo. ¿Pero por qué? La respuesta era obvia, y era una que Henry no quería aceptar. El odio de Frank no era por las hamburguesas, el ruido o la estética del vecindario. Era por quién era Henry. A la mañana siguiente, Henry no perdió el tiempo. Apretando la computadora portátil contra su pecho, marchó hacia la estación de policía local. Su determinación era un marcado contraste con el dolor y la confusión que había cargado durante días. Ahora tenía pruebas. Pruebas que limpiarían su nombre y expondrían a Frank como el hombre que realmente era. La oficial de turno, una mujer de mediana edad con un rostro amable, lo saludó con una sonrisa cautelosa.
Señor Johnson, ¿en qué puedo ayudarlo? Henry dejó la computadora portátil sobre el mostrador y la abrió. Puede ayudar mirando esto, dijo con firmeza. La oficial se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria a medida que se reproducía el metraje. Henry observó su rostro con atención, notando la forma en que su mandíbula se tensó y sus cejas se fruncieron cuando el rostro de Frank apareció en la pantalla. Cuando el video terminó, la oficial se reclinó en su silla, soltando un silbido bajo. Esa es una evidencia condenatoria, dijo. ¿Está diciendo que este hombre, Frank Wilson, manipuló sus suministros? Henry asintió. Es mi vecino. También es el quien destruyó mi carrito la primera vez. Y ahora ha ido aún más lejos. Arruinó mi negocio, hizo que me arrestaran y trató de destruir mi reputación. Todo porque me odia. El oficial asintió con tristeza. Quédese aquí. Voy a llevar esto a los detectives. En cuestión de horas, la policía tenía una orden para registrar la casa de Frank. Frank estaba sentado en su porche esa tarde, bebiendo un vaso de whisky cuando llegó la policía. Los vio entrar en su camino de entrada con el ceño ligeramente fruncido, pero no se le ocurrió que estaban allí por él. No hasta que dos oficiales salieron del auto y caminaron directamente hacia él. Frank Wilson, dijo uno de ellos. Estás bajo arresto por manipulación criminal, denuncia falsa y destrucción maliciosa de propiedad. El ceño fruncido de Frank se profundizó en confusión. ¿Qué? Esto debe ser algún tipo de error. El oficial no respondió, sacando un par de esposas en su lugar. La confusión de Frank se convirtió en pánico. Espera. Espera un segundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué evidencia tienes? Los oficiales permanecieron en silencio mientras lo esposaban. Lo guiaban por los escalones del porche. Para entonces, los vecinos habían empezado a reunirse. Atraído por la conmoción, Frank vio rostros familiares, rostros que una vez le habían sonreído y le habían dado la bienvenida a sus hogares. Ahora esos rostros estaban llenos de conmoción y juicio. Mientras Frank era conducido al coche patrulla, sus ojos se fijaron en Henry, que permanecía en silencio al borde de la multitud. ¿Crees que has ganado, no? Frank gruñó. Su voz goteaba veneno, su comportamiento pulido había desaparecido. ¿Crees que esto cambia algo? Nunca pertenecerás aquí. Este vecindario no te quiere. Henry no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad había salido a la luz y Frank finalmente enfrentaba las consecuencias de su odio. El arresto envió ondas de choque a través del vecindario. Durante años, Frank había sido el hombre al que todos admiraban, el hombre que organizaba eventos y mantenía el vecindario impecable. Ahora estaba expuesto como una figura amargada y odiosa que había llegado a extremos horribles para destruir a otra persona. Algunos vecinos luchaban por reconciliar la verdad. No lo puedo creer, dijo una mujer, sacudiendo la cabeza. Frank siempre parecía tan agradable. Otros admitieron que no estaban del todo sorprendidos. Siempre tenía un resentimiento. Otro vecino dijo que era como si no pudiera soportar a nadie que no encajara en su idea de perfección. Para Henry, el apoyo fue abrumador. Los vecinos que antes habían permanecido en silencio dieron un paso adelante para disculparse, para donar dinero para ayudarlo a reconstruir. En cuestión de semanas, el carrito de Henry estaba de vuelta, mejorado y mejor que nunca. Pero algo había cambiado el día que Henry reabrió su carrito. La participación fue masiva. La fila se extendía a lo largo de la cuadra, llena de caras sonrientes ansiosas por apoyarlo. Los niños se reían mientras jugaban cerca y las familias charlaban mientras esperaban su comida. Debería haber sido un momento de triunfo, pero Henry sintió una profunda tristeza que no podía quitarse de encima. Mientras repartía hamburguesas, pensó en todo lo que había soportado. La destrucción, el sabotaje, el arresto. Las palabras de Frank resonaron en su mente. Este barrio no te quiere. Al final de la noche, cuando la multitud se había dispersado y la calle estaba tranquila, Henry se quedó solo junto a su carrito. Miró hacia la calle vacía, el tenue resplandor de las farolas proyectaba largas sombras. Frank se había ido,
pero sus acciones habían dejado cicatrices que no sanarían fácilmente. Henry había ganado la batalla, pero la lucha contra el odio y el prejuicio que permitieron que alguien como Frank prosperara parecía estar lejos de terminar. Mientras empacaba su carrito y comenzaba la lenta caminata a casa, Henry no pudo evitar preguntarse, ¿cuántos Franks más hay por ahí escondidos detrás de sus sonrisas? Y por primera vez, la idea de volver a manejar su carrito no le trajo alegría. Solo le trajo el peso de lo que había perdido y el dolor de lo que había soportado. La victoria, aunque ganada con esfuerzo, se sentía hueca. El vecindario le había mostrado amabilidad, pero también había revelado sus grietas, y cuando Henry desapareció en la noche, la calle tranquila detrás de él parecía hacer eco de la pregunta sin respuesta. ¿Cómo se cura uno realmente de algo así? ¿Seguro que te gusta este video? Suscríbete para ver más historias reales y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu apoyo ayuda a mantener viva la lucha por la justicia.